Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio que me dice encontrar la resistencia equivalente en la red. Es decir, tengo que encontrar la resistencia RAB que está entre estos dos puntos. Entonces, para empezar, fíjense que no podemos hacer alguna simplificación porque no tenemos componentes en paralelos directamente o en serie directamente. Pero lo que sí podemos observar es que tenemos aquí en estas tres resistencias lo que tenemos es un arreglo de estrella, es decir, tenemos algo como lo que tenemos en la imagen de acá, solamente que está al revés. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil para resolver este circuito, para simplificarlo, es hacer una transformación. En este caso la transformación que vamos a estar haciendo es de estrella a delta. ¿Para qué? Pues mira, vamos a identificar primero los puntos y vas a ver por qué vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a identificar los puntos. Recuerden que el punto A siempre tómalo como el que esté arriba o el que esté abajo. Entonces yo por ejemplo voy a tomar este como el A, el B lo voy a tomar como este punto y el C lo voy a tomar como este punto, esos nodos. Vamos a renombrar también las resistencias. Entonces por ejemplo el que está en la terminal B es la resistencia B, es decir, esta es la resistencia B. El que está en la A es la resistencia A y la que está en la C es la resistencia C. Entonces, una vez dicho esto, nota que si yo lo transformo a a un arreglo de resistencias en delta, me va a quedar algo por el estilo, así. Algo así como lo que está sobre rojo. Y nota que aquí ya va a quedar más sencillo porque te va a quedar estas terminales, esta resistencia en paralelo y la que estaba aquí con la de 6 te va a quedar también en paralelo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros vamos a estar haciendo esa transformación. Entonces, vamos a proceder con ese procedimiento. Para eso voy a seleccionar mi circuito y lo vamos a redibujar. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Entonces aquí vamos a redibujarlo, vamos a ponerlo aquí y voy a empezar a borrar todo lo que ya no voy a ocupar. Entonces voy a borrar estas resistencias, estos valores, porque recuerden ya los tengo en el dibujo anterior, entonces no hay ningún problema si yo los elimino. Ok, entonces una vez que ya eliminé estos valores voy a dibujar mi circuito. Que recuerden, como voy a estar haciendo una transformación de estrella a delta, ¿cómo me va a quedar mi nuevo circuito? Me va a quedar de la siguiente forma. Entonces esa resistencia me va a quedar así, esta resistencia me va a quedar así y esta resistencia me va a quedar así. Y ahora vamos a renombrar las resistencias. Entonces, para este punto, la resistencia que está entre los nodos B y C, ¿cómo se llama? R3. Listo. Ahora la resistencia que está entre B y A, ¿cómo se llama? R2. Luego la resistencia que está entre C y A, ¿cómo se llama? R1. Ok. Ahora vamos a calcular esos valores de R1, R2 y R3. Para eso vamos a utilizar las fórmulas que ya calculamos en un video anterior en donde vimos el tema de transformaciones de delta a estrella o de estrella a delta. Entonces simplemente lo vamos a utilizar. Nota que aquí en todas las fórmulas para encontrar esas resistencias, en la parte de arriba tenemos el mismo numerador, es decir, tenemos RA por RB más RB por RC más RA por RC. Nota que en las tres ecuaciones, en las tres fórmulas tenemos ese mismo numerador. Entonces lo más fácil aquí va a ser realizar solamente una vez, calculamos cuál es el valor y simplemente en los demás en el demás cálculo de resistencia simplemente ya colocamos ese valor. Es decir, vamos a empezar. Entonces sería RA por RB. ¿Cuánto vale mi RA? Mi RA tiene un valor de 18 que multiplica a mi RB, que vale 9. Recuerda que aquí todo está en kilo ohms, ¿eh? Aquí se me pasó poner la unidad de medida. Aquí está todo en kilo ohms. Entonces ya tenemos esto. Vamos a borrar este paréntesis que se me pasó. Más RB por RC. ¿Cuánto vale RB? Vale 9. ¿Cuánto vale RC? Vale 6. Y esto lo voy a sumar a RA por RC. ¿Cuánto vale mi RA? 18. ¿Cuánto vale mi RC? Perdón, se me fue un paréntesis aquí. ¿Cuánto vale mi RC? Mi RC vale 6. Listo. Y esto yo lo voy a dividir entre RB. ¿Cuánto vale mi RB? Vale 9.
Vamos a calcular el valor de arriba para simplemente colocarlo en las siguientes. Me da un total de 324. Me da un total de... Aquí no se escribió bien. 324 dividido entre 9. Entonces eso me da un valor de 36 kilo ohms vale la R1. Vámonos con la R2. Entonces recuerda, como tenemos el mismo numerador en todas las fórmulas, simplemente voy a colocar el 324. Entonces me quedaría como 324 dividido RC. Recordemos, estamos siguiendo estas fórmulas. Entre RC, ¿cuánto vale RC? Vale 6. Ok, entonces ¿cuánto es 324 entre 6? Me da un total de 54 kilo ohms. Listo, ya que tengo ese valor, vamos a calcular ahora a R3. R3, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como 324 dividido entre RA. ¿Cuánto vale mi RA? Vale 18. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 324 dividido entre 18 me quedaría como 18. Muy bien, entonces ya tengo el valor de R1, de R2 y de R3. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Ok, nota que la resistencia de 12 kilo ohms está en paralelo, ahí sí ya lo tenemos directamente en paralelo con la resistencia R3. ¿Qué más tenemos? R1 también la tenemos en paralelo con la de 6 kilo ohms. Y aquí un detalle muy importante. Nota que esta R2 está directamente en paralelo con este conductor, con este cable que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Matemáticamente, aquí en este conductor la resistencia es 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo calculo el equivalente entre el R2 y este cable? Matemáticamente hablando, nos quedaría algo de la siguiente forma. Me quedaría el valor de R2. Bueno, voy a escribir todo para ir para que quede más claro. Entonces vamos a redibujar el circuito y ya veremos cómo va a quedar nuestros cálculos. Entonces vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a pasarnos para acá abajo. Y vamos a redibujar nuestro circuito. Recuerda que aquí este R3 ya se va a convertir en una sola resistencia. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente ya borrar ese valor. Al igual que voy a borrar el valor de 12. Porque recuerda, de R3 con la resistencia de 12 están en paralelo. Entonces voy a hacer ese cálculo. Y la resistencia 1 con la resistencia de 6 ya están también en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que yo eso lo voy a simplificar con una resistencia de un solo valor. Ok. Y aquí lo que les había comentado, tenemos un cable directamente en paralelo con una resistencia. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa matemáticamente hablando y qué es lo que pasa físicamente ya hablando. Entonces vamos a dejarla así y comenzamos. Entonces, para el valor de esta resistencia, recuerda qué valores vamos a tomar: a R3 y a la resistencia de 12 kilo ohms. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Recuerda que en videos anteriores ya hemos visto cómo hacer este procedimiento. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar el 12, que va a multiplicar al valor de R3. ¿Cuál es el valor de R3? Es 18. Y lo vamos a dividir entre la suma de esos mismos valores, 12 más 18. Entonces, ¿qué me da? Vamos a hacerlo súper rápido. Entonces me quedaría como 12 por 18. 12 por 18 dividido entre 12 más 18. Me da un total de 36 quintos. Entonces me da un total de 36 quintos de kilo ohm. Ahora, para el valor de esta resistencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos en paralelo a R1 con la resistencia de 6 kilo ohms. Entonces hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale mi R1? Vale 36. Tenemos que multiplicar ese 36 por el valor de 6 y vamos a dividirlo entre la suma de esos mismos valores. Entonces vamos a ver qué valor nos da. Sería 36 por 6 entre 36 más 6. Me da un valor de 36 séptimos. Entonces vamos a ponerle aquí 36 séptimos. Listo. Una vez que ya tengo esos valores, recordemos, aquí matemáticamente hablando, tenemos una resistencia, sí, es de 0 kilo ohms. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos un cable. Entonces, matemáticamente hablando, tenemos una resistencia de 0 kilo ohms. La tenemos en paralelo con R2. Entonces, si nosotros aplicamos la misma fórmula que hicimos anteriormente, ¿cómo nos quedaría? Me quedaría el valor de R2. ¿Cuál es el valor de R2? 54.
que va a multiplicar el valor de resistencia que tenemos en paralelo, es decir, la resistencia que tenemos en este cable, el cual es un valor de 0, y lo vamos a dividir entre la suma de esos dos términos. Nota que arriba va a quedar 0 dividido 54, y 0 dividido 54 simplemente son 0 kilo ohms. Entonces, físicamente hablando, cuando tengamos una resistencia en paralelo con un cable, esa resistencia se va a eliminar, se va a convertir en un solo cable. Eso podríamos comprobarlo, de hecho, haciendo alguna prueba ya en un protoboard. Si les interesa hacer este tipo de experimentos, háganmelo saber en los comentarios, que con gusto lo podríamos hacer. Entonces, el dato importante es que cuando tengamos un cable en paralelo con una resistencia, esa resistencia se va a eliminar o se va a convertir en un solo cable, que es lo que estamos calculando aquí. Entonces, básicamente, ¿cómo me quedaría mi circuito? Lo voy a redibujar de una manera ya más simple. Entonces me quedaría como una resistencia de esta forma. Aquí tenemos la resistencia AB. Aquí me quedaría una resistencia de 36 séptimos. Y vamos a tener otra resistencia que podría decir está en serie, pero no, está realmente en paralelo, porque recuerda que aquí esto ya se convirtió en un cable. Entonces, nota que eso está en paralelo. Entonces vamos a redibujarlo de la siguiente forma, con el valor de 36 quintos. Una vez que ya tengo este valor, para encontrar la resistencia AB, recuerda, tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar los valores de resistencia, 36 séptimos, que va a multiplicar a 36 quintos, y lo vamos a dividir entre la suma de esos dos términos, es decir, 36 séptimos más 36 quintos. Entonces, vamos a resolverlo rápido en la calculadora. Eso me da un valor de 3 kilo ohms. Entonces, nuestro resultado para la resistencia equivalente entre los puntos A y B es un valor de 3 kilo ohms. Y de esta forma nosotros ya hemos calculado el valor equivalente de esa red. Nota que aquí es muy importante verificar si tenemos arreglos en serie, arreglos en paralelo, arreglos en delta, arreglos en estrella, y qué es lo que nos conviene hacer, qué tipo de transformación nos conviene hacer para que el resultado, para que el análisis del circuito se haga muchísimo más sencillo. Aquí también mira, si te das cuenta, aquí también tenemos una delta. En este punto nosotros tenemos una delta. Entonces también podríamos haber tomado ese camino de convertir esta delta en una estrella. Si lo hacemos, claro que tiene que darte el mismo resultado porque todo es equivalente. Entonces eso es algo que me gustaría que se quedara de tarea para ti, que pudieras intentarlo, hacerlo de esta forma y verificar que tu resultado sea de 3 kilo ohms como lo hemos calculado en este ejercicio. Entonces, espero que el ejercicio haya quedado claro. Por favor, si tienes dudas, deja tus comentarios y que con gusto los voy a estar resolviendo. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.